Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela iniciación. En el vídeo de esta semana vamos a ver cómo se trabajan los reflejos en el agua y las sombras de los objetos. Bueno, creo que es importante abordar este tema porque a veces pasa, ¿vale? Y cometemos errores al realizar sobre todo los reflejos y en ocasiones es difícil de corregir, ¿vale? En general, y sobre todo, pues ya sabéis que mucho más difícil de corregir en el tema de las acuarelas. Claro, nosotros por ejemplo siempre trabajamos copiando de una foto real, ¿vale? En la cual la foto tiene, las fotos por lo general tienen mucha calidad de imagen. Entonces cuando nosotros vemos una foto donde hay un objeto reflejado en el agua, ¿no? O sea, en alguna superficie de agua, ya sea mar, un lago, un río, un charco, lo que sea, ¿vale? Algo de agua. En esas fotos con mucha calidad de imagen, a veces ese reflejo, ¿cómo decirlo? Que se ve casi como si dijéramos un espejo, es decir, que se ve prácticamente igual lo que es los objetos reales del reflejo. Entonces, a veces en ocasiones, como estamos así concentrados, estamos pintando y tal, pues nos centramos en copiar la foto tal cual. Pero el problema viene en el tema del reflejo, que en la foto, aunque el reflejo sea muy real, tenga muchos detalles, etcétera, se ve que es un reflejo del agua. En cambio, tras realizar eso en una foto es prácticamente, o sea, es muy difícil, a no ser que hagas una pintura realista, y ya os digo que mucho menos en una acuarela. Entonces, me refiero porque muchas veces, sobre todo en las técnicas de óleo y acrílico, que permite dar más capas, etcétera, cometemos este error, y el problema es que si damos en el caso ese, si diéramos la vuelta a la foto, se vería igual por un lado que por el otro, y quedaría mal, ¿vale? Quedaría mal. Entonces, por eso voy a dedicar un poquito a hablar de este tema, ¿vale? He estado mirando y yo la verdad que no tengo ejemplos. Entonces, bueno, tengo igualmente os pondré más fotos luego de diferentes ejemplos donde se ven reflejos en el agua. Bueno, como veis aquí, ¿vale? Tengo aquí un paisajito, ¿vale? Este paisajito, unas montañas, nevadas, unos arbolitos y tal. Y veis aquí el reflejo del agua, ¿vale? Como veis, el reflejo es muy sutil, son unas manchitas, ¿no? Son manchas, no sigo fielmente a la forma del objeto reflejado, ni sigo fielmente el color, ¿vale? También aparte en el agua pues pondríamos una capita, primero lo pintaríamos todo de azul, ¿vale? Primero todo de azul, y sobre ese azul trabajaríamos las sombras. Porque encima así, aunque yo coja el mismo color del original, al haber una capa azul, ya ese color secundario que se va a generar, ¿no? Aunque sea el mismo, se va a ver condicionado sobre ese azul y ya va a cambiar el color. Por otra parte, aquí, otro tema relacionado con los reflejos. Por ejemplo, tengo aquí dos pequeños ejemplos, ¿vale? De un reflejo a ver si un reflejo de unas hierbitas, ¿vale? Estas hierbitas las he hecho con el pincel de abanico, ¿vale? Voy a ver si lo cojo aquí. Estas hierbitas, ¿vale? Que las he hecho con el pincel de abanico, ¿vale? Luego he pintado, bueno, lo he pintado con el otro pincel, ¿vale? Con el pincel normal. He pintado el agua de azul, y con el mismo color y con el mismo pincel, una vez seco también, ¿vale? El azul una vez seco,
pues hago unas rayitas, ¿vale? Como veis, en este caso he usado la misma textura, por decir de una manera, ¿vale? La misma textura que el original, el mismo color que el original. Es el mismo, pero lo que pasa es que al tener azul ya condiciona. Y si os fijáis, hice unas rayitas, unas manchitas y como quedó, ¿vale? Como veis aquí casi ni pintó, pero quedó un poquito la marca, ¿vale? No insistí, porque si hubiera insistido mucho más, al final lo hubiera cubierto tanto que no se iba a ver la diferencia, ¿vale? En este caso el arbolito. En este caso es muy interesante porque el arbolito, ¿vale? Lo he hecho con el pincel este de óleo duro, ¿vale? A modo de tampón, ¿vale? En cambio, bueno, pinté la zona azul, ¿vale? Espero que seque. En cambio, el reflejo en este caso lo he hecho con el pincel de abanico, ¿vale? Si os fijáis, esta terminación así de rayitas, ¿vale? Ha sido por usar este pincel. Seguramente haya usado este más pequeñito, ¿vale? Entonces, en este caso he cambiado el color, ¿vale? Porque en este caso aquí hay un amarillo, hay un verde clarito y un verde más oscuro y 3 verdes, y aquí simplemente he cogido un verde, ¿vale? Y además he cambiado la textura. No he hecho el reflejo igual que el objeto original, ¿vale? Y tampoco he seguido la forma tal cual de redondita, ¿vale? Eso también, ya os digo, jugar también con la mancha. Otras cosas a tener en cuenta, bueno, por ejemplo, no es lo mismo una situación en la que el agua, por ejemplo, es un mar o un río, que por lo general suelen ser zonas de agua donde el agua está en movimiento, ¿vale? Sobre todo el mar, ¿vale? Bueno, porque depende de riachuelinos y tal, que bueno, que pueden estar quietos, ¿no? Pero bueno, por lo general suelen tener movimiento. A diferencia de, por ejemplo, un lago o un charco, que eso por lo general siempre está liso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si es un lago o un río, un charquito donde el agua está quieta, ¿vale? Simplemente el agua va a ser una mancha y o sea, un color azul sin más, y las sombras van a ser más o menos iguales, ¿vale? Ya os digo que jugad con una mancha, ¿vale? Incluso una manchita más perfecta. En el caso de, por ejemplo, el mar, por ejemplo, pues la mancha, en vez de jugar así la mancha tal cual, puedes jugar la mancha con rayitas, ¿vale? Pues puedes hacer la mancha, hacer como unas rayitas, ¿vale? Más o menos imitando la forma del original, ¿vale? Eso os pondré unas fotos de unas barcas, por ejemplo, ¿vale? O incluso de árboles. Otra cosa a tener en cuenta, aparte del color y de jugar con la mancha y variando la forma, es el tema del tamaño del reflejo. Por ejemplo, estas hierbitas, por ejemplo, que puedes encontrarlas pues perfectamente a la orilla, ¿no? Estar pegadas al agua. Entonces, es decir, cuanto más cerca a la superficie del agua, pues más es normal de que más o menos el tamaño del reflejo sea igual que el original. Ya os digo, aquí no lo he cubierto, pero bueno, si os fijáis que aunque solo sea en esta zona central, más o menos el reflejo es el mismo tamaño que el objeto que se refleja. No sé si me lo explico. En cambio aquí el árbol, ¿vale? El árbol, aunque la perspectiva esta tú la veas plana, porque está plano, ¿vale? El suelo simplemente es una línea. En realidad este árbol no está pegado al agua. ¿Por qué? Porque no se llega a reflejar el tronco, ¿vale? Es decir, y ya veis que simplemente se refleja un poquito de la copa. Si este árbol estuviera pegado a la orilla, se vería el tronco y la copa entera.
pero si os fijáis está un poco hacia atrás, porque solo llega a reflejarse en la copa. Incluso este, si yo hubiera hecho un reflejo en la mitad de pequeñito, daría la sensación de que está mucho más hacia atrás, ¿vale? No sé si me... Entonces es otra manera de jugar, ¿vale? De ser consciente que eso puede pasar, y esto puede ser muy habitual de confundirnos, de que aunque en la foto solo se vea un poquito de reflejo, puede pasar que yo soy la primera que me pongo a pintar, me concentro, estoy ahí pintando, disfrutando, qué guapo, no sé qué, y se nos puede ir la pinza y confundirnos, ¿vale? Y pensar, voy a hacer reflejo del árbol y pintarlo entero, y luego a lo mejor no... Luego cuando vemos la foto digo, ay, vaya, no se veía el árbol entero, ¿vale? O incluso un poquito, ¿vale? Eso también es importante. Así que nada, luego os pondré más fotos, ¿vale? De diferentes ejemplos de lagos y tal, de arbolinos, más o menos grandes las sombras, para que veáis cómo se juegan con los colores, las manchas, ¿vale? Eso, que en vez de jugar a lo mejor una mancha, jugar con rayitas, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos el efecto de las sombras. Bueno, aquí al principio tenía puesto esta foto, ¿vale? Que bueno, en realidad esto, bueno, simplemente decir lo importante que tiene a la hora de poner un árbol, en el propio árbol, ¿vale? En el propio árbol poner diferentes verdes, perdón, ¿vale? Para darles esos puntos de luz y de sombra, ¿vale? Para que cojan volumen. Pero en este caso, en los ejemplos sobre todo, me voy a centrar en las sombras que generaría el objeto, ¿vale? Por ejemplo, que os voy a poner unas fotos. ¿Qué pasa a la hora de hacer las sombras? Bueno, las sombras, por ejemplo, que a veces tenemos también las dudas de un poquito lo mismo. Cuando hacemos la sombra, no es necesario que la sombra siempre sea igual que el objeto original. También en muchas ocasiones se juega con la mancha, creo que que la sombra no sea tal cual al objeto, ¿vale? Sino que sea un poco una mancha más difuminada, que más o menos siga cierta forma, ¿vale? Pero más a mancha, ¿vale? No sean redonditas ni cuadraditas y tal. En ocasiones sí será igual, ¿vale? Por ejemplo, en algunas ramas, sombras sobre todo a lo mejor de edificios, pues sí, en ocasiones, en algunos objetos, la sombra será más fiel al objeto, pero cuando hablamos más o menos de naturaleza, yo os recomiendo jugar también con la mancha, ¿vale? Y luego el tema del color. El tema del color, que a veces entra alguna duda. Por ejemplo, si tenemos un árbol en un prado, entonces digo, bueno, pues toda la zona de abajo es verde, pues esa sombra del árbol puedo coger un verde más oscuro y hacer la sombra con ese verde, o jugar con un gris, un marrón, ¿no? Algún color más, pongamos oscuro neutro, ¿vale? O, ya os digo, o coger el color del suelo pero es más oscuro, o directamente, por ejemplo, si jugar con algún color oscuro así, o el mismo del árbol, si es más rama, más tronco, solo es un tronco, pues puedo coger un poco más el color del objeto, ¿vale? O por ejemplo, en este caso,
que el árbol solo estaba reflejado en la sombra de un prado verde, pues ahí sí os digo, ¿no? O un gris o un verde. Pero por ejemplo, si tengo un árbol que está cerca de un camino y la sombra me coge un cacho de prado y un cacho de camino gris, claro, no voy a coger y la sombra que está en la zona verde, de verde oscuro, y la zona que es el camino, que por ejemplo el camino, pues si es de tierra marrón o marrón oscuro. No, en esas ocasiones donde jugamos con dos colores, no os vale más coger el mismo color, os tiráis a un gris, ¿vale? Coges un gris y haces la sombra tal cual, ¿vale? No andar metiendo la propia sombra en muchos colores porque puede quedar un poquito raro, ¿vale? O puede confundir. Entonces en esas ocasiones vale más coger un color. Y nada, os digo, os meteré un ejemplo más, ¿vale? Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Probad con alguna lámina o algún ejemplo, si no, como lo que hice yo de ese pequeñito que tengo de las hierbitas y los árboles, aunque sea, ¿vale? Y bueno, nada, si no, sobre todo esto, me interesa más sobre todo explicarlo, ¿vale? Y que lo sepáis para posibles ocasiones, para que no os salga mal. Así que bueno, nada, pues hasta aquí el vídeo y nos vemos en la clase. ¡Chao!